vamos a hablar esta mañana de algo que tiene que ver con nosotros. En el texto del inicio, ¿se acuerdan un poquito de qué se trataba? ¿Alguien que me dé un dato? De que somos un solo cuerpo. O sea, De que somos un solo cuerpo, ¿cierto? Finalmente, pero que somos iguales. no. ¿Cómo somos? Aquí me dicen, pero no escucha nadie de acá. Todos Todos diferentes, ¿cierto? Somos todos diferentes. Entonces, si somos todos diferentes, ¿entendemos igual todo? ¿Podemos explicar igual todo? ¿Podemos aceptar igual todo? No, ¿cierto? Somos cada uno individuales, con una mente individual, con una forma de entender individual, con una forma de vivir la vida de manera individual. Sí, tenemos que complementarnos. Y ahí es donde vamos a contar en esta mañana. Voy a pedirle a mi hermano Daniel que ponga la primera diapositiva. Entonces, ese es el tema de hoy. Cómo manejar las diferencias de opinión. El Señor no nos habla de conflictos o de que cada uno, ¿cierto?, tiene su idea propia. No. Tenemos cada uno nuestra idea propia, ¿cierto? Pero tenemos que manejarlas. Manejarlas en comunidad, en grupo, en iglesia. Entonces, lo primero dice, ¿cómo manejar las diferencias de opinión? Vamos a aprender de Pablo, que en Romanos 14:15 nos va a dar una explicación de más o menos cómo llevar a cabo esta misión, de cómo manejarnos. La siguiente diapositiva, hermanos, dice, ¿por qué hay tanta división en la iglesia? Yo me acuerdo que cuando estaban los jóvenes, yo ahora no estoy tan joven, pero los jóvenes siempre teníamos algunos temas de conversación, y uno era por la música, que a mí me gusta que haya batería, a mí no me gusta, por lo encuentro respetuoso, que a mí me gusta que haya guitarra sonando, ¿cierto? Y otros decían, no, es preferible, no hermano, al menos más, no son muchas, así que son poquitas. Me gusta que la guitarra sea como punteo, ¿cierto? Porque es más delicada, que no me gusta la música con movimiento, tiene que ser muy suave, y todos, ¿cierto? Tenemos una opinión distinta de cómo nos agrada. Y me acuerdo que cuando yo era más chica, no estaban las redes sociales como ahora. Y yo no sabía qué pasaba en África, ni sabía qué pasaba en Brasil, sino que solo era por revista o por alguna noticia que mostraban en la tele. Pero nosotros ahora tenemos en el teléfono, ¿cierto?, la posibilidad de informarnos de todo el mundo, muchas veces en línea, porque hay gente que está haciendo live, ¿cierto?, en Facebook, está haciendo live en Instagram, incluso en TikTok ahora hay posibilidad de grabar y mandar inmediatamente. Entonces tenemos un mayor conocimiento. Pero en ese tiempo no, entonces nosotros nos enfrascábamos en lo que nosotros pensábamos y creíamos que eso teníamos que llegar a un acuerdo. Pero el Señor nos dice que todos somos distintos, por lo tanto a un acuerdo definitivo nunca vamos a llegar. Entonces, ¿qué nos insta? A manejar estas diferencias. También tenemos diferencia con la Navidad, si se usa o no el árbol de Pascua, si hacemos o no regalo, si nos reunimos en una cena familiar o no, qué tenemos que hacer, hay personas que ponen un plato especial para Jesús, ¿cierto?, porque es su cumpleaños en el fondo. Tenemos un montón de cosas que algunos hacen bien, otros no tan bien, y nosotros creemos que tiene que ser uniforme. No, cada uno tiene que hacerlo de acuerdo a lo que sienta, y eso es lo que vamos a aprender. La ordenación de la mujer, hay algunos que están en desacuerdo, ¿cierto? Tampoco hay una cosa explícita en la Biblia. También ahí podríamos llegar a una opinión diferente. La vestimenta, también a veces criticamos cómo vienen algunas personas vestidas, o las miramos mal, o decimos, parece que no está cristiano. Pero también eso no está bien. La comida, siempre nos enfrascamos, no como nada de cerdo, no como nada, y empezamos a ponerlo todos los obstáculos, ¿cierto? Yo no digo que lo comamos, porque yo no lo como, pero me refiero a que somos muy tajantes en ciertas cosas. Cómo guardar el sábado. El Señor nos explica cómo, pero también tiene que ver con lo que nosotros sentimos. La forma de evangelizar, el contenido de los sermones. O sea, tenemos muchas discusiones y muchos puntos de vista en todos estos temas. Ahora, ¿por qué está la división? Porque cada uno cree que lo que cree él o lo que siente él es lo correcto. Y vamos a darnos cuenta que no es tan así. Hermana, la siguiente. Ahora, ¿por qué no es así? Porque todos nosotros tenemos una inmadurez espiritual.
Y nos vamos a dar cuenta de eso en los puntos que Pablo nos va a ayudar. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Pablo le estaba diciendo a la iglesia, no les puedo hablar como si ustedes fueran como yo, gente espiritual que toda su vida está siendo consagrada al Señor. Les tengo que hablar como carnales, como personas, ¿cierto?, de la tierra, personas que recién están comenzando. Dice como a niños en Cristo, como a bebés, ¿cierto? ¿Cómo le hablamos a un bebé fuerte, golpeado, con palabras rebuscadas? No, le hablamos de manera que el bebé nos pueda entender. Os di a beber leche, dice, y no vianda. O sea, les dio comida suave y no una comida muy dura, porque aún no eres capaces. Y dice más, ni soy capaces todavía. O sea, imagínense, le está hablando a un grupo en donde él lo trató al principio. Al principio él habló con ellos y les dio el conocimiento espiritual. Le está hablando mucho después. Y mucho después les dice, todavía no son capaces. O sea, todavía a pesar del tiempo que ha pasado, ustedes siguen siendo como niños. Tengo que seguir hablándoles como niños. Tengo que seguir tratándolos como gente carnal. Dice, no soy capaces todavía porque aún sois carnales. Aún no está la espiritualidad completa en ellos. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, andéis como hombres. O sea, si hay todas estas discusiones dentro de la iglesia, nunca vamos a poder ser como Pablo. Ni siquiera acercarnos a ser como él. Y Pablo no era un ser supremo, ¿cierto? Un ser santo, un ser sin pecado. No, Pablo tenía un montón de debilidades. Él mismo decía, hay cosas que quiero hacer y no debo hacerlas. Y él le pedía al Señor que le ayudara a no hacer lo que él sentía que tenía ganas. Entonces era una persona que también luchaba día a día, pero había logrado sacar todo eso de su vida, sacar los celos, las contiendas, las complicaciones, los conflictos entre hermanos. La siguiente, hermano, entonces dice, ¿qué debemos hacer con las diferencias? Como adventistas del séptimo día, promovemos la unidad y creemos que las diferencias no deben producir división entre nosotros. Vamos a aprender por qué, cómo podemos hacer que esto no produzca división, porque si yo pienso una cosa y mi hermano otra, obviamente vamos a estar como en lados distintos, ¿cierto? Y va a ser una división si lo vemos lógicamente. Debemos estar de acuerdo en las doctrinas fundamentales, en los principios básicos, pero la unidad bíblica no significa uniformidad, y eso es lo que muchas veces creemos que debe haber. Uniformidad significa todo igualito. Todos del mismo porte, todos pensando lo mismo, todos actuando igual y todos vestidos iguales. ¿Se han fijado en los coros? El coro que a veces se proyecta acá, están todas las niñas vestidas con un vestido del mismo color, de la misma forma, los mismos zapatos, casi el mismo peinado, y los hombres con un terno, con el mismo color, la misma corbata, son uniformes. Y cantan, ¿cierto? Pero están uniformados. Nosotros nuestra vida cristiana no debe ser así uniformada. Sí, en ciertas ocasiones tenemos que estar uniformes en cuanto a nuestra manera de pensar de cómo es la vida cristiana, pero no siempre vamos a estar uniformes en el día a día. La siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo nos va a dar unos consejos, nos va a dar 7 consejos. Dice, si es posible tener unidad en la diversidad de opiniones, en los gustos y preferencias. Sí podemos hacerlo. Los siguientes consejos van a ser extraídos de Romanos capítulos 14 y 15. Así que le pido que abramos la Biblia en Romanos 14 primero. Aquí aprenderemos ciertos principios fundamentales para aprender a manejar estas diferencias entre nosotros que somos los hermanos. Así que les voy a ir pidiendo su ayuda para ir descubriendo cuáles son los 7 consejos que Pablo nos da. El primer consejo está en Romanos 14 del 1 al 3, así que le pido si alguien puede leerlo. Romanos 14 del 1 al 3, hermana. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que en sí nada es impuro, pero si uno piensa... No, Romanos 14 del 1 al 3. Ah, del 1 al 3. Yo pensé que era del 14. Perdón, aquí está. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que puede comerse de todo otro, que es débil, come solo vegetales. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no condene al que come, porque Dios lo ha recibido. Bien, entonces, ¿qué consejo podríamos tener de estos textos? ¿Qué se les ocurre?
¿Cómo debiéramos ser en base a estos textos? Humildes. Sí, tiene que ver con humildad, pero es una palabra mucho más contundente que refleja esto. No juzgar, no criticar. Tiene que ver con eso, con no juzgar, con no Tolerantes. criticar. Muy bien, hermano. Esa es la palabra, hermano Daniel. Tolerancia. Encontramos la tolerancia acá porque hay que respetar las opiniones, las ideas o las actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias. Aquí dice que el que come mucho o come ya contundente, no critique al que come poco. Y no está hablando de la comida, está hablando de la vida en sí, ¿cierto? De las opiniones, del conocimiento, porque hay personas que acá, algunos podrían conocer toda la Biblia absolutamente, y hay otro que a lo mejor conoce un poquito. Entonces el que conoce todo no critique el que conoce poco, y viceversa, el que conoce poco no critique el que conoce mucho. Tenemos que ser tolerantes, y no solo en el conocimiento, en todo lo que hacemos. Podemos no estar de acuerdo con lo que cree el otro, pero dice, defenderé tu derecho a creer de esa manera. Cuando nosotros como adventistas nos ha tocado, o a algunos les ha tocado, tal vez no a todos, defender la postura adventista frente al gobierno, ¿a qué apelamos? A la tolerancia, ¿cierto? Apelamos a que cada uno tiene el derecho de ser como quiere ser. Es uno de los puntos fundamentales de la Constitución, ¿cierto? La libre elección y la posibilidad de elegir lo que queremos. Eso no solamente se da en el gobierno, también se tiene que dar en la iglesia. También nosotros tenemos que entender que los demás no van a ser como nosotros, no van a tener todo el conocimiento. Y aun cuando lean toda la Biblia, su mente no va a ser tal vez tan despierta como la de nuestra y no va a entender todo de la misma manera. Por lo tanto, así como Pablo, después de un tiempo volvía a explicarles como a niños, a veces a nosotros nos va a tocar hacer eso. A veces uno dice, pucha, pero le he dicho tantas veces, no importa, dígaselo una vez más. Dice, se lo tiene, Jesús dijo 70 veces 7 por la cara, ¿cierto? Bueno, tal vez 70 veces 7 tenemos que explicar a los que no logran entender. Y si no lo entienden durante todas esas veces, también ser capaces de pensar que a lo mejor ese hermano no es capaz de hacerlo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el intelecto se maneja en distintos grados. Decían que Einstein ni siquiera había logrado el total de su capacidad cerebral. O sea, apenas un poquitito, imagínense todo lo que hizo. También está un italiano, que se me olvidó el nombre ahora, que es Leonardo da Vinci, ¿cierto? Da Vinci también era un ser muy inteligente, pero aún así ocupaban un pedacito. Pero así como ellos, nosotros también, de toda esta capacidad mental, nosotros ocupamos una parte. Y a lo mejor yo ocupo esta, y mi hermano esta, y el otro menos. O sea, imagínense, las capacidades de cada uno son distintas. La capacidad mía a lo mejor es aprender rápido. La capacidad de mi hermano a lo mejor no aprende tan rápido, entonces le tengo que tener paciencia. Yo me acuerdo hace tiempo que yo trabajaba con unos niños que tenía que enseñarle, era la niñera, pero era como la profesora, porque tenía que ayudarle a estudiar. Y sobre todo, yo siempre fui un poco más rápida para las matemáticas. Entonces, cuando yo le enseñaba, yo decía, ¿cómo no entiendes si es tan fácil? Y yo le volví a explicar y decía, ya, ¿de qué manera le voy a entender? Porque esto ya es como botado. Y en mi cabeza, de verdad, yo decía, ¿cómo estás tonta? No se lo decía, pero yo en mi cabeza lo pensaba. Decía, ¿cómo no es capaz de entender si le estoy explicando así como paso a paso? Y después dije, bueno, tal vez su capacidad no es la mía, y a lo mejor la de ella es muy chiquitita en eso, y su capacidad puede ser en otra, ¿cierto? Dicen que algunas personas que son buenas para matemáticas no son tan buenas para el lenguaje, a los que son buenos para la naturaleza no son tan buenos para la historia, y así cada uno tiene ciertas habilidades mayores que otras. Entonces tenemos que pensar en eso. Nuestros hermanos no siempre van a entender lo que nosotros queremos, pero aún así tenemos que ser capaces de conciliarnos con ellos. Y no esforzarnos en poner nuestra propia opinión por sobre todo, sino que entender que si el hermano está siguiendo a Cristo y está queriendo estar acá, conformémonos con eso. De a poco el Señor le va a dar mayor capacidad, ¿cierto? Ahora vamos con otra actitud, otra cosa que tenemos que tener, otro consejo, y eso está en Romanos 14 del 4 al 6. ¿Quién lo puede leer? Romanos 14 del 4 al 6. ¿Hermano Otto? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme.
Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otro juzga al igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro lo hace para el Señor, y el que no distingue el día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, también da gracias a Dios. ¿Qué creen ustedes que tiene que ver con estos versículos? Entre medio ahí aparecía una cosa clara. Juzgar. No tiene que ver con juzgar. La diferencia que hay entre uno y otro. No tanto con eso. Hermana, el número 2, ¿qué dice? Hermano Daniel. Convicción. Nuestra convicción no es la misma del hermano del lado. Cuando yo entiendo algo y lo aplico, estoy convencido de lo que entendí, ¿cierto? No me puedo convencer de lo que entendió el hermano del lado. No puedo, porque mi convicción es en base a lo que yo entiendo, soy capaz de entender. Puede ser que mi convicción tiene que ver con lo que yo estoy convencida, con lo que yo entiendo absolutamente. Si yo creo que Dios estableció el sábado, yo estoy cierto, mi convicción es que el sábado es el día del Señor. Y yo lo puedo entender tal cual lo dice la Biblia, ¿cierto? Bajo todos los términos de que el sábado es el día del Señor. Pero tal vez mi hermano también entiende que el sábado es el día del Señor, pero tal vez no entendió todos los términos, ¿cierto? No está convencido con todo. Su convicción no es tan fuerte. Entonces cuando una persona, como decía ahí, a veces come de todo, estamos hablando, ¿cierto?, como metáfora, tiene de todo en su cabeza, él está convencido de todo eso, su convicción es tan fuerte y alaba al Señor con todo eso. Pero hay otro que su convicción es poquita, pero aún así, con esa convicción poquita, también alaba al Señor. Entonces nosotros dice estar seguros de lo que pensamos, de lo que creemos o de lo que sentimos. No pensemos como piensa el del lado. Entonces, si mi hermano piensa así, chuta, yo no estoy bien porque no pienso así, no, estemos convencidos de que lo que pensamos está bien si estamos en el camino del Señor. Y si creemos que no está, busquemos información. Tampoco es que nos quedemos ahí, ¿cierto? Nuestra misión no es quedarnos ahí sentados y solo lo que aprendí hoy día y ya me quedé ahí. No, tenemos que seguir aprendiendo y en base a lo que aprendamos vamos a ir teniendo una mayor convicción porque vamos a creer en más cosas y vamos a sentir más cosas en nuestra vida. Para tener una convicción fuerte hay que tener mucha información. Nuestra convicción no puede ser fuerte si conocemos un poquitito. Entonces, va a ir creciendo en base a que estudiemos, a que leamos, a que oremos, en base a que compartamos con otros. Tal vez el celular no solo veamos TikTok, también veamos predicaciones, también veamos historias bíblicas, también veamos películas, ¿cierto?, que tengan que ver con la vida cristiana. Nuestro problema es que hablamos basado en solo la opinión. Porque si venimos a la iglesia y nos sentamos acá, ¿cierto?, y escuchamos y decimos, sí, creo todo lo que le dijo el hermano. Y después alguien nos pregunta y digo, no, yo creo en tales cosas porque lo escuché, ¿cierto? Pero si el hermano me pide un solo detalle, ¿voy a poder hacerlo? No, porque mi convicción está basada en una opinión del hermano, en algo que él me dijo. Yo tengo que también tenerlo, como decía mi hermano la otra vez, es importante que vamos anotando lo que nos parece interesante y después lo podamos estudiar a fondo en la casa. Entonces, como él dijo, yo también voy a empezar a utilizarlo. Tengamos a mano una libretita o tengamos a mano algo para ir anotando cosas que nos parecen curiosas o nos parecen interesantes para reforzarlas en la casa. Entonces, mientras más información tengamos, nuestra convicción y nuestra seguridad, porque eso es lo que da una convicción, la seguridad de que estamos en lo correcto, va a ser más fuerte. Vamos con un tercer consejo. Vamos a ver qué consejo nos da Pablo en el Romanos 14, versículo del 7 al 8. Romanos 14, versículo del 7 al 8. ¿Otra persona que me lo pueda leer? ¿Yo? Ya, hermano May. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué podemos sacar? ¿Qué consejo podríamos obtener de estos versículos? Hermano Daniel,
la influencia. Nosotros somos seres que influyen en otros. Somos influencia para otras personas y debemos serlo. Pero podemos ser buena influencia si no somos tolerantes, si no tenemos una buena convicción. ¿Podemos ser influencia para otros? No, ¿cierto? Nosotros, todo va arraigado en la comunión y en el conocimiento que tengamos de Dios. Entonces debemos ser influencia de otros. Dice, ejercer autoridad, predominio, fuerza moral en alguien de modo que actúe o sea de manera distinta. Nosotros debemos ser influencia. Como les decía antes, todos somos diferentes, pero si yo entiendo un poco más, debo ayudar al que entiende menos. No obligarlo, pero sí ayudarlo. Ser una influencia positiva. Si yo en mi casa, ¿cierto?, en el sector donde vivo, la gente no es cristiana, yo debo marcar una diferencia, debo ser una influencia positiva. No sé si a alguno le ha pasado que hay alguien enfermo dentro de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de su mismo vecindario, y esta persona le dice al hermanito, ore por mi pedido. Eso significa que en ese sentido estamos siendo una buena influencia, pero debemos reforzarlo, no dejar de ser esa buena influencia. Porque también he escuchado, tristemente, que a veces hay personas a las que se les pidió orar, y todos recurrían a esta persona para que orara, y esta persona oraba por ellos, pero pasados los años ya nadie le pedía orar. ¿Por qué sería eso? Porque dejó de ser una influencia positiva. Dejó de ser esa persona en quien se podía creer, en quien había seguridad de que estaba con Dios, porque seguramente se empezó a apartar. Y ya no era una influencia buena. Nosotros debemos ser eso. Las influencias persuasivas son mucho mejores que las palabras movilizadoras. En el sermón nosotros podemos escuchar mucho para que nos sintamos bien, ¿cierto? Y sintamos que salimos de acá y no, voy a ir a predicar. Pero llego a mi casa y parece que ya se me acabó esa motivación que tenía. Entonces, ¿qué me motivó? Solamente las palabras que me dijo el hermano. Pero lo que puede cambiar vidas es la influencia que ejercemos en otro. ¿Y qué va asociado a la influencia? La influencia, ¿qué va asociado a eso? El Buen testimonio. El buen testimonio. Va de la mano. Y es casi igual. Si nosotros damos un buen testimonio, estamos influenciando positivamente en otras personas. Pero si nos damos un buen testimonio, entonces nos estamos ayudando a otros a acercarse al Señor. Seguimos entonces con el cuarto consejo, y eso está en Romanos 14, del 10 al 12. Ahora, hermana Nancy. Romanos 14, del 10 al 12. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Hasta él. Es hasta el 12, 10, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos vamos a dar cuenta. ¿Qué significa eso? Que somos, empieza con R, responsables de nuestra vida. Somos responsables de cómo vivimos, de cómo actuamos, de qué hacemos y de qué no hacemos. Hermano, el número 4, responsabilidad. Nosotros a veces cuando cometemos un error, tendemos humanamente a culpar a otro, así como lo hizo Adán con Eva, así como lo hizo Eva con la serpiente, ¿cierto? No, pero es que él me dijo, y yo creí en lo que él me dijo, entonces yo por eso lo hice, o yo por eso estaba convencida de esto. No, cada uno es responsable de lo que hace. Entonces, como les decía antes, si nosotros venimos a la iglesia y escuchamos un sermón y creemos absolutamente solo en eso, y no investigamos en la casa si lo que el hermano dijo todo es verdad, porque a veces alguien está aquí adelante y puede que no diga todo lo que corresponde, o puede que se equivoque en algo, porque humanamente nos podemos equivocar. Entonces nuestro deber es llegar a la casa y buscar si efectivamente todo era verdad, si todo estaba de acuerdo a la Biblia. Y ahí nosotros tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de hacer las cosas bien. Porque el Señor dice que todos vamos a dar cuenta, todos vamos a estar ante el tribunal. Asumir todas las consecuencias, ya sean buenas o malas. Nos encanta asumir lo bueno. Cuando nos felicitan, se siente rico, ¿verdad? Cuando me dicen, hermano, usted lo está haciendo súper bien, o usted lo hizo bien, o hermano, me gusta como es, nosotros súper bien. Pero si alguien encuentra algo malo, o de repente nos puede criticar por algo, ya no nos gustó tanto ese hermano. Yo no soy tan mala.
o yo no soy tan así como dice. No, nosotros debemos asumir la responsabilidad de él. Porque si el hermano me está diciendo eso, no puedo ir y decir, no, pero que el hermano, ¿qué le pasa si yo no soy así? Pero ¿qué pasa? Él me está viendo así. Entonces mi responsabilidad de mostrarle que no soy lo que él ve. Y ahí tenemos que también trabajar, ¿cierto? Porque solamente nosotros somos perfectos bajo nuestra propia opinión, ¿cierto? Pero bajo la opinión del resto, ¿seremos tan perfectos? También tenemos que pensar en eso, en que vivimos en comunidad. Por lo tanto, nosotros no podemos solamente pensar en nosotros mismos como seres únicos, sino que nosotros como un grupo que tiene que apoyarse, que tiene que compartir y que tiene que aceptar. No poner excusas por mi comportamiento. El precio de la grandeza es la responsabilidad. O sea, somos grandes mientras somos responsables. Y la responsabilidad acarrea, ¿cierto?, de tener que estudiar, tener que prepararme, tener que orar, ¿cierto?, estar en comunión con Dios. Acarrea todo lo que hemos ido hablando. Entonces repasamos. Primero dijimos que lo primero era tolerancia, segunda convicción, tercero influencia y la cuarta responsabilidad. Nos quedan solo tres, así que lo vamos a hacer rapidito. El quinto, vamos a ver qué dice Romanos 14, 19 al 21. Romanos 14, 19 al 21. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a otro hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer para los demás o para el grupo? No ser piedra de tropiezo. ¿Qué significa no ser piedra de tropiezo? Hay una palabra que es como clave, hermano, la número 5. Tiene que ver con ejemplo. Hermano Daniel, la siguiente, constructor. Nosotros debemos ser constructores de la armonía de la iglesia. Debemos ser constructores de la vida de la iglesia. Debemos ser constructores de nuestra vida, pero también del resto. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad, como dijimos antes, de edificarnos unos a otros, de fortalecernos unos a otros, de elevarnos mutuamente. No soy solo yo. Hay un dicho que dice, no, porque yo nací solo y yo tengo que velar por mí nomás. El Señor no me dijo eso. Sí nací solo, pero nací en una comunidad. Nací en una familia, nací en un grupo. Y si Jesús también asistía a la iglesia, entonces nosotros también tenemos que asistir porque somos parte del grupo de Dios, somos parte del pueblo. Por lo tanto, nosotros debemos ayudar a construir en mi hermano. Si, como decía ahí, si mi hermano algo le molesta, y aunque yo sienta que no molesto con eso, yo debo pensar en él. Vamos a hablar un poco a lo mejor de algo que lo vimos antes, que no tenemos que criticarnos, ¿cierto?, por cómo andamos vestidos, pero supongamos que yo vengo con una falda muy corta, y yo me siento cómoda. No me parece mal, a mi modo de pensar. Pero sé que la persona del lado le va a molestar. Y en vez de estar pendiente de la predicación, va a estar pendiente de que si mi falda se va a correr o no se va a correr. ¿Yo estoy edificando a mi hermano? ¿Qué estoy haciendo para él? Una piedra de tropiezo. Entonces, hay muchas cosas que tal vez en nuestra mente no son malas. Pero si yo veo que eso que para mí no es malo, si lo es para mi hermano, tengo que evitarlo, porque tengo que ayudar a construir la armonía, ayudar a construir esta familia, ayudar a levantar lo que a lo mejor se puede caer. Entonces no debemos ser piedra de tropiezo para el resto. Es más fácil derribar que construir, eso es verdad. Nosotros a veces con una palabra o un gesto o una mirada mala, derribamos a una persona. Hay a veces una persona que entra y nosotros quedamos como, ¿se han fijado que uno hace gesto? Y uno cree que el resto no nos ve. Porque claro, yo no estoy mirando mi cara, pero el resto la está mirando. Y a veces con esos gestos echamos a la gente. A veces con esas actitudes hacemos que personas no vengan acá, porque se sienten incómodas. Claro, yo tengo una compañera en mi trabajo que era de mi grupo, ahora se cambió a otra área. Y cuando yo llegué a trabajar, yo tengo una amiga en otra área. Contabilidad, por ejemplo, yo llegué a Administración y Finanzas. Y me dijo, no te molestes
con una chica que se llama Rodolfina. Ella es del campo. Entonces ella tiene la costumbre, dijo, de mirarte de pie a cabeza y te puede estar hablando y te está mirando. Pero no es mala, sino que es su forma. Y yo cuando llegué me di cuenta inmediatamente quién era Rodolfina. Porque yo entré y me dijo, hola, ¿cómo estáis? Y me hablaba y me miraba los zapatos, y me miraba la chaleca, y me miraba todo. Entonces era incómodo, era súper incómodo. Pero como ya me habían advertido, yo dije, bueno, tengo que conocerla primero. Y me di cuenta que era muy simpática, muy amorosa, pero ella tiene esa cualidad de que mira de pie a cabeza. Y no de maldad, sino que a lo mejor es su costumbre de allá, a lo mejor en su familia son así, a lo mejor en el campo donde vive son así, porque ella viene de una zona bien rural. Entonces, yo entendí que no era malo, pero ¿qué pasa si yo no sé? Y yo llego, de partida voy a poner una barrera con ella, ¿cierto? A decir, no, con esta persona mejor no me meto, mira cómo me mira. Entonces a veces también nosotros somos como ella, no nos damos cuenta, ella nadie le ha dicho que eso no se hace, o a lo mejor se lo dijeron y no lo ve malo, pero si nosotros que somos personas que estamos aprendiendo a ser buenos cristianos, que estamos aprendiendo a vivir en comunidad, nos damos cuenta de que si miramos mucho a alguien se intimida y se siente mal, no lo hagamos. Yo siempre aprendí de niña que las mujeres tenían que venir bien decorosas a la iglesia, porque nosotros, sobre todo las mujeres, nuestra mentalidad es distinta a la de los hombres, entonces nosotros podemos provocar ciertas actitudes en los hombres que no queremos. Por lo tanto, cuando alguien entraba diferente, ¿cierto? Un al tiro como que mira y empieza a pensar. Pero también sabemos que el Señor llamó a Magdalena. ¿Cómo era Magdalena? No creo que ella haya andado vestida toda tapada, ¿cierto? Porque su trabajo era mostrarse. Su trabajo dependía de cómo la veían, de qué tanto podía provocar en los hombres, ¿cierto? Ese era el trabajo de Magdalena, María Magdalena. Si un hombre la veía, tenía que desearla. Y aún así el Señor la aceptó. Entonces, claro, a veces nos pueden molestar ciertas cosas, pero tenemos que recordar todos estos pasos, ser tolerantes, no criticar, ayudar a construir en vez de derribar. Esa persona, si viene a la iglesia así, hay que de a poco ir enseñándole, ¿cierto? Pero enseñándole con amor. Enseñándole cuál es lo correcto y cuál no. O cuando a veces en la iglesia donde yo iba antes, nosotros estábamos en un sector de droga y de alcoholismo. Y a veces entraban curaditos a la iglesia. Y habían hermanas, empezaban a mirar y el hombre se sentaba y se paraban y se iban para otro lado. ¿Debemos hacer eso? No, porque si esta persona entró, dio el primer paso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Echándolo. Entonces nosotros tenemos que, como dice la iglesia cuando recibimos a alguien en la iglesia Ventura de Israel, bienvenido para siempre. Eso tenemos que preocuparnos, no que sea solo un dicho, suena lindo, pero tenemos que hacer que ocurra. Tenemos que trabajar en que ocurra. Hay personas acá que no han venido y no sé si lo hemos llamado. Yo no lo he hecho, me estoy dando cuenta acá. Entonces pensemos en esas personas que no vinieron hoy y llamémoslas. O un mensaje que digamos, hermano, ¿está bien? Lo echamos de menos. Es algo tan sencillo. Todos tenemos teléfonos, todos tenemos internet, o tenemos la posibilidad de conseguirla, ¿cierto? Llamemos a nuestros hermanos, preocupémonos de ellos. Formemos una familia. Porque esta familia es la que va a llegar al cielo, es la que queremos, ¿cierto? ¿O queremos quedarnos aquí en la tierra? ¿Queremos estar solos arriba o queremos ver a todas estas caritas? Yo creo que sí, por cierto, nos queremos ver arriba, entonces trabajemos por eso. Ya vamos con la número 6, dice Romanos 14, 22, 23. Hermanita que está acá, no me acuerdo el nombre, él es Samuel y ella... Julia, hermana Julia, ¿me los lee? Romanos 14, 22, 23. ¿Tienes tu fe? Tenía para conmigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto que estamos hablando? ¿Con nuestra fe? ¿De dónde viene nuestra fe? ¿De nuestra? Hermano, el número 6, conciencia.
Si vamos a hacer algo y no estamos seguros, mejor que no lo hagamos. Si estamos dudando de guardar el sábado, no lo guardemos. ¿De qué le sirve al Señor que lo guardemos porque solamente todos lo hacen? Porque todo el resto, porque soy adventista, entonces estoy obligado a guardarlo. No, el Señor me pide que lo guarde porque lo siento. Si vengo a la iglesia, porque siento venir a la iglesia, no por venir a ver al hermano, es rico vernos y es rico que estemos todos reunidos. Pero yo tengo que venir a la iglesia para escuchar a Dios a través de la iglesia. Entonces yo tengo que estar, mi conciencia debe estar convencida, no dudando de las cosas. Es el conocimiento que el ser humano posee sobre sí mismo, sobre su existencia y su relación con el mundo y la capacidad para discernir entre el bien y el mal. O sea, yo tengo que también estar de acuerdo con mi conciencia, no puedo ser un títere, ¿cierto?, de lo que el resto me dice. Pero para yo tener una conciencia de lo que estoy haciendo es correcto, necesito lo anterior. Estudiar, aprender, verificar que lo que me dicen está correcto, orar mucho para que el Señor me guíe. Va de la mano todo. Entonces, no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Nosotros no podemos querer que otro actúe como yo creo. El otro tiene que actuar como él cree. Tenemos que ayudarlo a que crea lo correcto. Tenemos que ser capaces de ayudarnos entre nosotros para que creamos lo correcto. Pero no enjuiciarnos y tampoco hacer las cosas porque me las dicen. Tengo que estar convencido aquí en mi cabeza, ¿cierto? Tener una convicción, como dijimos antes, de las cosas. O sea, tener una conciencia en lo que estoy haciendo. No por mirar, no, tiene que ser porque lo creo. No porque me dijo o porque lo vi. Tiene que ser porque yo estoy seguro de que es así. Porque si no, hermanita, no sirve de nada. Si no nos sirve, ¿cierto? Vamos a ser como personas, como los fariseos. Los fariseos, ¿cierto? Hacían todo perfecto, pero no creían en eso. Su fe no estaba en eso, lo hacían porque era una costumbre, porque se lo habían enseñado, porque creían que así se hacía, pero nunca se dedicaron a averiguar si era así o no. Y cuando se lo dijeron que hicieron, no oyeron, porque no tenían una conciencia con la información adecuada, no tenían su convicción, ¿cierto?, correcta. Entonces, trabajemos también en nuestra propia conciencia, trabajemos en estar seguros de que estamos acá porque queremos, porque es lo correcto y porque es lo que Dios quiere. No vengamos a la iglesia porque me enseñaron, vengamos a la iglesia porque creo que es lo correcto, porque creo que voy a encontrar a Dios acá y porque creo que el Señor me va a hablar. Y porque tengo que estar en comunidad, como el Señor también lo hizo. Y la última, vamos a ver en Romanos 15, del 1 al 3. Es el último texto. ¿Alguien, hermano? Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni un Cristo se agradó a sí mismo, ante bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, ¿en quién debemos pensar nosotros? ¿Solo en mí? No, ¿En quién? en el prójimo. El Señor resumió los mandamientos en dos, ¿cierto? El primero, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el segundo qué decía? ¿Y tiene relación con los versículos? Sí, cierto. Entonces, el número 7, hermano, dice, ama a tu prójimo. No puedo pensar solo en mí. Si yo tengo todos estos conceptos y los voy fortaleciendo, y todos estos consejos que Pablo nos da, los voy tratando de aplicar a mi vida, voy a hacer esto. Pero si yo no me educo, ¿cierto? No fortalezco mi conciencia, no fortalezco mi convicción, no soy responsable de lo que hago, no pienso, no soy tolerante con los demás, no construyo, no sirvo para construir en la iglesia, no soy una buena influencia para los demás, no voy a poder amar a mi prójimo. Tengo que amar a mi prójimo y sobre todo a mi hermano, el que está sentado al lado mío, el que está delante de mí, el que está atrás. Yo debo amar a mis hermanos. Para llevarse bien no necesitamos las mismas ideas. Necesitamos el mismo, ¿qué dice ahí? Respeto. Entonces el consejo primordial de todo esto se resume también en esto, en respetarnos.
en saber que somos distintos, en saber que podamos aprender de manera distinta, que somos, algunos estamos más arriba, otros más abajo, unos son más bebés, otros son más grandes, otros son adolescentes, otros son niños, en la escala, ¿cierto?, del cristianismo. Debemos aprender que debemos respetarnos. Un padre puede pensar que su hijo lo va a respetar si no lo respetó cuando niño, y eso está ocurriendo, ¿cierto? Los papás no respetan a los niños y ahora hay una generación completa de que los niños no respetan a los padres, no respetan las autoridades. Yo me acuerdo que antes yo veía a un señor mayor y para mí era un respeto porque era una persona mayor, así me lo enseñaron y así lo viví, pero ahora no, los jóvenes no les importa. Y eso es porque los papás no se preocuparon de esto, de amarlos, se preocuparon de entregar cosas. Yo puedo entregar muchas cosas, pero si no son para edificación, yo puedo venir aquí, ¿cierto?, y traerle todos los sábados un regalo, diciendo súper buena, porque todos los sábados les traigo algo bonito y les traigo algo lindo. ¿Basta con eso para ganarme su respeto? ¿No es cierto? Tienen que ver un comportamiento en mí que sea de cristiana, no solamente un regalo. Puede que yo nunca regale nada, pero si ven un buen comportamiento en mí, voy a ser una buena influencia igual. No puedes antagonizar e influir al mismo tiempo. ¿Qué es antagonizar? Hacer lo contrario, ¿cierto? Ser una oposición. No puedo ser opositor a una persona y al mismo tiempo influir en él. No puedo. Tengo que estar en comunión para ser una influencia. Tengo que estar en comunión para poder ayudar. Entonces, ¿cuáles son los consejos de Pablo? Ser tolerantes, tener convicción, ¿cierto?, de lo que yo creo, ser una buena influencia para el resto, ser responsable de mis actos, no culpar a los demás por lo que hago, ser un constructor en la iglesia, tener una buena conciencia, estar seguro de lo que creo y sobre todo amar a mi prójimo y tener respeto. Porque todo lo que hagamos acá es en dirección a llegar arriba, ¿cierto?, en llegar al cielo. En el cielo todo va a ser maravilloso, pero tenemos que partir haciéndolo acá. Si no, el Señor dice que aquí modelamos el carácter, que es lo único que vamos a llevar. Yo cuando era niña siempre decía, porque a veces uno quiere ser como la niña linda, ¿cierto? Veo a una niña que es preciosa y uno dice, pucha, yo soy feíta. O una persona que canta maravilloso y yo digo, pucha, mi voz no es tan bonita. Y a veces me imagino, porque Elena de Hoy en uno de sus libros dice que los ángeles, los que cantan en el cielo, son capaces de sonar como un coro celestial. Yo digo, ¿cómo una voz va a sonar así? Y yo no sé si han visto un personaje chino que tiene una voz impresionante y que a mí me hace pensar que si él, que es humano, terrenal, puede cantar así, me imagino cómo cantarán los ángeles. Yo quiero llegar a escucharlo. A Fabián, por ejemplo, le encanta el universo. Yo le digo, bueno, lucha, porque si llegas arriba, el Señor te va a mostrar el universo y no vas a ver solo lo que ven los telescopios, vas a poder ver todo el universo. Entonces, trabajemos para estar en el cielo, porque en el cielo todo va a ser maravilloso, todo va a ser especial, pero empecemos acá, empecemos a sentirnos cómodos acá, para que nosotros estemos felices allá arriba. Amén. Padre bendito que está en el cielo, gracias te damos por estos consejos que nos haces aprender, Señor. Ayúdanos a que los pongamos en práctica y sobre todo, Señor, que aprendamos a amarnos unos a otros, porque este es el principio de la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a tenernos paciencia, a ser tolerantes y a ayudarnos uno al otro, Señor, a construirnos para ser una gran familia en ti. Ayúdanos a acordarnos también de los que ya están acá, para que podamos, Señor, a traerlos a tus pies. Bendícenos de regreso a nuestros hogares, Señor, y ayúdanos a seguir en comunión contigo en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te
Jesús.